Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Días Contados. Cerramos la semana midiendo en grados Richter las réplicas a la carta de Ricardo Lagos sobre la nueva Constitución. Suman y siguen las reacciones a su postura y las revisamos en el segundo piso con Juan Diego Montalva y Paula Walker, por supuesto, además de recorrer la semana a través de sus figuras y las mejores declaraciones acá en Días Contados. Además, recibimos en el estudio al alcalde Felipe Del Pin, presidente de la Democracia Cristiana, que en su Junta Nacional fijó el apruebo como la postura oficial del partido, con renombrados dirigentes pasándose, por ende, a la disidencia. Pero hablemos de lo siguiente: trabajo, planificación, visión. Esas son, según la ministra del Deporte, las claves del círculo virtuoso que le han permitido a la Federación de Hockey y Césped de Chile sus mejores resultados. La selección femenina de hockey, las Diablas, están disputando su primer mundial, que se realiza en Países Bajos, con un excelente desempeño hasta ahora. Mañana, de hecho, disputan su primer partido por octavos de final frente a Bélgica. Especialmente emocionante fue el gol que el equipo le hizo a la selección de Países Bajos, una potencia en la especialidad. A pesar de perder ese partido, la hazaña quedó en la historia. Además, el triunfo ante Irlanda llenó de gloria a las jugadoras. Entre 21 y 35 años tienen las 20 mujeres del equipo, entre ellas la capitana Camila Caram, una de las históricas, que fue madre hace menos de un año, o Francisca Tala, médico de profesión, que hace poco tuvo una lesión que dejó rápidamente en el olvido de la mejor forma, convirtiendo el gol histórico ante Holanda. Comentario aparte merece el técnico de las Diablas, Sergio Cachito Vigil, que entrenó durante años a las Leonas argentinas y al que llaman el Bielsa del hockey. Histriónico y emocional, celebra a sus dirigidas porque dice: tienen corazón valiente y quieren que el hockey crezca y se convierta en un deporte importante. Pase lo que pase mañana en el Mundial, el trabajo, la planificación y la visión, como dijo la ministra Venado, quedarán como la única fórmula posible para el triunfo. Aquí comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Ya estamos en nuestra mesa en Días Contados, aquí tratando de coordinar la altura de la silla, porque es verdad que de repente uno se ve así y después así, y en fin. La cosa es que es viernes y frente a eso, alegría total. Todo es menor, todo es una lecera, una astucia, Paula Walker. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carolita. Felicidad máxima. Porque es viernes, ¿cierto? De que es viernes. Larga semana. Todo puede pasar a partir de ahora. Ustedes pueden... Porque han pasado demasiadas cosas. Hoy día sí ¿Cómo que está sí. Juan Diego? ¿Estás Muy con el bien. mismo espíritu de viernes? Tengo que escribir un largo texto hoy día. Así Ay, es que a ti te toca que... entrevistar, descasetear, Sí. escribir. Descasetear. Eso Eso sí realmente la gente no podría siquiera entender lo que significa descasetear. Cuando uno entrevista a una persona, Tiene que graba la transcribir. conversación y luego tiene que transcribir lo que se conversó. Claro, lo que pasa es que antes se grababa en cassette. Claro, Entonces, La Carolina grababa en cassette. descasetear. tal Descasetear era... cual. Ahora es todo digital con el teléfono. Ahora hay en fin. programa. ¿Hay programas para descasetear? Sí. Obvio. ¿Y tú usas eso? A mí nunca me ha funcionado mucho. Por fíjate, eso pero las entrevistas tengo... a veces... No se entiende poco. Como cuando Marta Lagos contó que tuiteaba con el comando de voz. Sí. Y uno dice, con No te razón, puedo. a veces no tiene El sentido. otro día me pasó con un conspicuo economista que vive en Estados Unidos, que me empezó a decir cosas que ya me parecía, este tipo está borracho, dije yo. ¿Por qué? Entonces le dije, pero me llamaba Andrés, me tenía como... Ah, él estaba muy perdido. Claro, y en Estados Unidos, y un tipo bastante importante, entonces yo dije, aló, como... Y me dijo, no, perdona, es que lo que pasa es que yo hablo, no transcribo. Y nunca le creí, pero bueno. Pero la excusa de que hablas y no lo escribes da posibilidad de que... Qué raro cuando uno está hablando con alguien y esa persona empieza a decir unas cosas totalmente incoherentes. Qué miedo cuando Por pasa WhatsApp. No, o en la vida. Ah, Empiezan a dice decir en cosas persona. Yo ayer me llegó un audio de 9 minutos. Un audio de WhatsApp de 9 minutos. Bueno, eso es algo... Eso es maldad. No, yo me pongo a correr y lo pongo. Claro. Yo tengo audios de mis hermanas que son de repente medio largos y corro y pongo el audio. Haces dos cosas al mismo tiempo. Bueno, empezamos con la revisión de lo que ha pasado, lo más importante que ha pasado la semana. Piensen que esta semana la partimos el lunes con Fernando Ato y Patricio Fernández aquí. Y pareció que fue una eternidad cuando se hizo el acto de cierre del trabajo de la convención. Y por Dios que han pasado cosas que vale la pena analizar en el segundo piso de Días Contados.
Bueno, sigue habiendo réplicas a las posturas que se están tomando desde la centroizquierda frente al plebiscito de salida. También la derecha ha entrado a opinar porque de alguna manera está siendo demandada o emplazada a hacer un compromiso, digamos, que vaya más allá de lo que se dice, lo que dicen los presidentes de los partidos de Chile Vamos, respecto de reformar la Constitución si es que gana el rechazo. En ese sentido, Evelyn Matei ayer dijo que había acuerdo en el sector para hacer una propuesta y dejar como bien claros cuáles son los puntos donde la derecha estaría dispuesta a hacer modificaciones. ¿Cómo han visto este debate? Y podemos aprovechar también de empezar a introducir nuestras figuras de la semana. Juan Diego. No, lo de Lagos ayer, la entrevista, yo tengo un gran respeto por el presidente Lagos, el expresidente Lagos, y creo que la entrevista de ayer deja una tarea puesta. Yo creo que hay una... dejó tarea para la casa. Lo que pasa es que ya estamos en una situación en donde la posición de Lagos es como o la detestas o la aceptas. Hay que ser incondicional a Lagos para ver el sentido de que tú podías dar espacio a eso, espacio a lo que dice él. Pero yo creo que hay una tarea que yo no descartaría importante tanto para la derecha como la izquierda, que es el hecho de redactar compromisos en la izquierda respecto a cosas que habría que cambiar en el texto propuesto, y en la derecha de ¿cómo se llama?, de comprometerse a un texto, a la manera como se haría una nueva constitución en el caso de un rechazo. Los dos sectores claro. Tiene que haber un compromiso explícito, sí, firmado, escrito. Y yo creo que él tiene un punto, y la anécdota es maravillosa, es que ¿cómo se llama? Ricardo Lagos finalmente tiene como periodista favorita a Paula Escobar. Sí, que es bien notable, porque recordemos que ya hizo una entrevista en Radio Duna. Y la verdad que hay que agradecerle a Paula Escobar que lleve a Lagos al pizarrón cada vez que es necesario. Pero... Oye, perdón, un segundo, Carola. Lo más gracioso de la entrevista de ayer... La de CNN, porque también dio una en la tercera. Sí, entrevista de CNN con Paula Escobar y con el presidente. Ella, de una manera admirable y persistente, cada cierto tiempo le decía... ¿pero usted va a votar apruebo o rechazo? Y él, no, pasaban 4 preguntas. Por el lado, la Paula le decía, pero podría votar apruebo o rechazo. No. Y al final de la entrevista le preguntó 5 veces, presidente, antes de terminar, ¿usted cree que irá a votar apruebo o rechazo? Y hasta ella se rió de lo persistente de... Como ahora, y ahí el presidente creció y después pidió excusa al final de la entrevista. Por su vehemencia. Sí. Ahora él dice que a mí me parece bien que no... Yo entiendo como la situación de él, en términos de que está entre... No es ni apruebo ni rechazo, puede ser nulo. Quedó la idea de que él votaba nulo. Blanco, eso. Sí. Blanco. Oye, ¿será Ricardo Lagos el personaje, la figura de la semana? Según Paula Walker, sí, abrimos esta sección. Paula Walker. Bueno, para mí el presidente Lagos es la figura de la semana, efectivamente. Voy a desclasificar que yo trabajé con el presidente Lagos. ¿En qué época? Cuando era una niña. Trabajé en su candidatura presidencial, en la primera que fueron las primeras primarias, y él era la candidatura... ¿Primarias con Andrés Saldívar? No, las primarias con Eduardo Frei. Con Eduardo Frei. Años. Eduardo Frei es que tú eras después una del niña. Elwin. Pero correcto. Eran las primarias... Nosotros trabajamos juntas en el cambio de Sí, mando pues. de Frei Lagos. De Elwin a Frei. Claro, entonces yo era la asistente de la jefa de prensa del presidente de ese entonces, el candidato ya. que era Marcia Scantlebury. Entonces yo era la asistente de la Marcia, efectivamente. Hay que decirlo por transparencia. Sí. Yo era su asistente. Entonces, yo trabajé con el presidente Lagos, salí de gira con el presidente Lagos. Y por lo tanto, puedo contar que tengo una cierta admiración. No, más que admiración, yo creo que el presidente Lagos hizo un rol súper relevante en Chile, eso no tengo ni una duda. Y que como todas las personas tiene luces y tiene sombras. Pero lo que quiero decir es que desplegados por el país, el presidente era una persona con una personalidad arrolladora, certero, sin dudas de sí mismo, que es una cosa que a mí
No me puede sorprender más. La gente que no duda de... Siempre estaba de acuerdo con sus palabras. Tengo una amiga que dice, esas personas encantadas de conocerse. No, o sea, él era encantado de conocerse, Sí, completamente... Es mi minuto. Completamente certero con lo que decía. Tu minuto. Y con una oratoria que encantaba a las personas. Y sin embargo, creo que el paso del tiempo, en su caso, me pasó ayer cuando lo vi. Yo hacía mucho tiempo que no lo veía reflexionar. Creo que sigue siendo una persona muy lúcida y muy capaz de juntar las cosas, reflexionar. Pero me pasó una cosa con la forma. Me resultó una forma del pasado. Anacrónico. Me resultó autoritario. Y pensé en cuando yo viajaba con él y no me resultaba autoritario. Te estoy hablando de probablemente el año 96, 97. Al contrario. 94. Me pasaba que era una persona como que me segurizaba su liderazgo. Y sin embargo, 20 años después o más, su liderazgo resulta, a ojos y a oídos normales, el tono un poco, no sé, es un tono que parece poco dialogante. ¿Por qué digo todo esto Porque yo sé que Juan Diego va a contraargumentar. Por supuesto, y por eso y en ese sentido está súper bien. Quiero decir que Lagos ayer mostró de una manera muy, muy clara y durante toda la semana las dos almas que persistieron en lo que se llamó la concertación y la nueva mayoría. Es decir, en un mismo gobierno, un grupo de personas que estaba permanentemente queriendo correr el cerco y otro grupo de personas que se sentían súper cómodos y súper cómodas con el lugar en el que estaban. Y el expresidente, esta semana, de una manera decepcionante para muchos de nosotros, por eso digo, para muchos de nosotros, a mí me decepciona que él no vote apruebo, me decepciona que no lo diga, me decepciona que en un momento de cierta desorientación, no es fácil tomar esta decisión. Y no es fácil para las personas, porque no conocen el texto completo, porque es un texto difícil de comprender. Porque cuando a uno le dicen la naturaleza tiene derechos, yo soy una persona que me encantaría ser más ecologista de lo que soy. Creo que el medio ambiente nos soporta como especie. Si atentamos contra el medio ambiente, atentamos contra nosotros. ¿Qué significa que la naturaleza tenga derechos? Bueno, ahora viene una gran discusión. Entonces, creo que en este momento de dificultad, los líderes necesitan mostrar claridades y mostrar camino. Y en ese sentido, para mí, la decepción es que él se quede en un momento como de indefinición. Oye, Juan Diego, te voy a dar todo el tiempo que necesitas para explayarte en las acciones de Ricardo Lagos esta semana, pero antes escuchemos parte de una entrevista que dio justo antes de que fuera la entrevista con Paula Escobar en el programa Influyentes de CNN. Esta se la dio a La Tercera, donde también entregó definiciones y declaraciones bien noticiosas. Lamento que se haya malentendido que estoy a favor de unos o de otros. ¿No es así? No es el caso. Sí, lo único que sé es que tal como estamos ahora, no sé cómo vamos a comenzar el debate el 5 de septiembre. Porque el 5 de septiembre vamos a seguir discutiendo la Constitución. ¿Y eso, presidente, no es un fracaso de este proceso constituyente? Bueno, yo creo que habríamos esperado que hubiera un alto grado de consenso, porque en definitiva eso es lo que es un proceso constituyente. Y el encono que veo hoy entre el rechazo y el apruebo es tan grande que entonces me revelo a ser encasillado, porque no alcanzo a decirle yo apruebo, ya, listo, yo le, listo. Entonces, no obstante que no me he pronunciado, ha visto usted como todos me adjudican esto y lo otro, y etcétera, etcétera. Bueno, está bien, quiere decir que me expreso mal. Quiere decir que me expreso mal. Esa es la entrevista que le dio a Gloria Faúndez, la periodista Gloria Faúndez, editora general del diario La Tercera, el expresidente Ricardo Lagos. Juan Diego. Bueno,
obviamente difiero de Paula, no Paula Escobar, de Paula Walker. El Es como Paula Wong. WOM. Pongámonos serios. Siempre por da favor. más. Seamos... Nadie te da más. Nadie te da más que Nadie Paula te da WOM. más. Paula Wong. No. No, mira, yo creo que a mí mi posición respecto a lo de ayer y lo que veo hoy día de Ricardo Lagos es que yo creo que es un aporte a la discusión. O sea, yo agradezco un tipo que se pasa, que realmente hace una pasada por la economía, por el derecho, que te cita el artículo en donde se habla de tal o cual cosa, de que te pone los puntos sobre la I en términos de los errores, del tema, por ejemplo, el financiamiento de las regiones, cómo se va, el efecto que tendría en los presidentes. Yo de verdad lo único que puedo hacer es agradecerlo y ponerme, o sea, decir, ojalá hubiera más gente con esta altura de mira y con este nivel como para hablar con absoluto conocimiento de causa sobre lo que dice el texto. Yo creo que eso es un valor que es indispensable y que lamentablemente se ve muy poco en el país, tanto en la derecha como en la izquierda. Y creo que estamos empezando, yo creo que esta semana empezó el atrincheramiento de las posiciones, que es muy malo, porque yo creo más que, mira, yo quiero leer, a mí me parece feroz esta carta que le escribió Jorge Arrate. Jorge Arrate al presidente Lagos, en donde le dice: leo ahora tus últimas declaraciones. Mientras más hablas de lo que te ha llevado a adoptar tu postura, más te hundes en un marasmo de argumentos aberrantes. ¡Wow! En un marasmo de argumentos aberrantes. Sí, como... Pero, yo digo, bueno, pero los argumentos no son aberrantes. En este momento sí no son aberrantes. Además, me entendí marasmo y... me entendí, Un exceso total. A lo que voy es que cuando aparecen personas que han tenido un rol importante en la política, yo preferiría el tono de Lagos que el tono de Arrate. Creo que la contribución a la discusión... Yo me quedé con muchas cosas, me tenéis que leer, que analizar, después de escuchar a Lagos. O sea, hay puntos, de hecho, él entrega, Paula Escobar le entrega 5 elementos que tiene que hacer la derecha y 5 elementos que tiene que hacer la izquierda, en los cuales tiene que definirse. Yo no he visto el documento, quiero saber cuáles son esos 5, pero yo de verdad me saco el sombrero por Ricardo Lagos y la disposición a contribuir a una discusión seria y no en la trinchera como es la que tiene Arrate en esta carta. Y creo que de verdad, ojalá hubieran gente de este nivel en la discusión. Sí. Bueno, ahí está la carta de Jorge Arrate, exministro ¿Fue ministro de Ricardo Lagos? ¿Fue ministro? Sí, fue ministro de Educación. Fue ministro de Educación, ex candidato presidencial. Carta abierta al expresidente Ricardo Lagos, al expresidente Lagos, perdón, qué pena, Ricardo. No, oye... Fue ministro de Trabajo. De Trabajo. Pero también fue ministro de Educación. No, porque de Trabajo fue de Frey, Solari. O de Elwin. No, sí. Pero Arrate fue ministro de muchas cosas. Sí, de muchas cosas. Era muy polifuncional. A ver, si vamos al fondo del alegato de Jorge Arrate, hay gente al interior del socialismo que está muy, muy dolida con la actitud que ha tomado el expresidente y se expresa quizás ya como en el paroxismo en la carta de Jorge Arrate, donde dice: deberías abrirte a la posibilidad de que tu opinión ya no sea muy importante. Ha emergido una nueva generación e intentar extender tu influencia es iluso y artificial. El pasado nos hace morisquetas burlonas. A mí no me perturba demasiado. No pienso haber tenido siempre la razón. Sí. Oye, pero eso... Me hubiera gustado que Arrate se mandara una lista de cosas, de propuestas, de cambios, de discusión. ¿Me entiendes? O sea, pero en la política también hay espacio para el yo acuso. Sí, para el yo y además las disputas. Acuérdense que la política está llena también en algún punto de rencor. Es decir, anda a saber tú la pelea histórica que pueda tener Arrate con el expresidente. Sí, pero no al lugar, una pelea histórica. A mí no me interesa la pelea histórica entre Lagos y Arrate. Lo que digo es que a las personas les corre sangre, y a los presidentes, y a los exministros, y a todos nos corre sangre. Mire, yo me quiero quedar con lo que dice el presidente en lo que revisamos recién, cuando dice: tal vez me expresé mal. ¿Se fijan que en la entrevista de recién? Lo digo porque en un punto la comunicación de los argumentos de alguien tiene una combinación de formas, fondos, gestos, y la gran mayoría de las personas, y yo voy a repetir esto muchas veces porque generalmente nos confundimos, es que la comunicación es muy discontinua. Es decir, uno agarra lo que entiende y con eso se queda. Conversábamos recién con nuestro próximo invitado y le vamos a preguntar, pero él me contaba qué cosas
las personas decían en su comuna de por qué iban a votar rechazo. Cuenta quién es el El invitado. alcalde Felipe del Pin. El alcalde presidente de la Felipe, ADC. exactamente, Felipe del Pin, que nos va a acompañar en un ratito más. Y él me decía, la gente va a votar rechazo porque un convencional se duchó y votó desde la ducha. La gente va a votar rechazo porque no pusieron la canción nacional. La gente... Entonces, cuando estamos en un nivel de discusión... Nota, sí está la canción nacional No, en la Constitución. pero lo que quiero... No, en la primera, cuando sí, se... pero sí. da lo mismo, Sí, Juan pero Diego. Lo que quiero decir hay que es hacer que pedagogía en cada los uno. gestos, la pedagogía y la comunicación clara son centrales para que el país pueda tomar decisiones. Entonces, lo que le pasa al presidente Lago probablemente es que es súper elaborado sus argumentos. Yo no tengo ni una duda que el presidente lo leyó hasta en el último detalle. No tengo ni una duda que lo estudió, es un hombre estudioso, es un hombre que además siempre se pone en su sitial de presidente, como que nunca se baja de ese sitial. Y por lo tanto no piensa en el 4 de septiembre, cuando hace esa reflexión, sino que dice, yo quiero pensar en el 6 de septiembre, en el 5 de septiembre, cuando o cuando la votación sea muy pareja, o cuando gane uno o gane otro, finalmente el país pierde porque hay desunión, que es lo que decía con mucha fuerza. Y todo eso es súper interesante y tiene un gran valor, pero es un gran valor para la discusión de la élite, que es capaz de seguir el discurso completo, de ir a los artículos, de leer, de contraponer. Pero cuando tú le estás hablando a las personas, a la gran mayoría de las personas, tienes que simplificar y antagonizar en un punto tu mirada de las cosas, porque o si no, terminas fortaleciendo tal vez aquello que no quieres fortalecer. Oye, ¿es importante que Jorge Correa Sutil haya sido quien redactó mayormente el texto de la Carta del Lago? ¿O No es chico? creo, no veo a Ricardo Lagos que le escriban una carta. O sea, creo tal vez que lo que pudo haber hecho Correa Sutil es hacer un copy-paste y colocarlo en su programa en Word y ahí tal vez, ¿me entiendes?, revisarlo y ponerlo A Juan como Diego no delante. se le puede caer el lago. No, se le puede no, caer el lago. Se que le me cae el parece un lago, se le aporte cae el mundo, la no, vida. me parece un aporte a la discusión, de verdad. Creo Sí, que, por cierto, ¿me entiendes? O sea, no creo que de verdad que el personaje hizo la pega. ¿Y tú crees que Y está señor- bien que no se defina? No sé, a mí no... Pero si no está de acuerdo, además, si es tan sencillo, o sea... ¿O ya ha quedado claro que va a votar blanco? Digamos, No, yo creo que él dice ahí, no... ¿me entiendes? Él está... A ver, la situación de él no es fácil en el sentido de que ve una cantidad de problemas en la propuesta de constitución que que le preocupan, como el tema del financiamiento de las regiones, que no es nada menor. Y claro, lo más fácil es decir apruebo, lo más difícil es decir, señora, aquí hay 5 puntos que quisiera que me aclararan y que viéramos cómo podemos mejorarlo. O sea, lo que pasa es que a rato obviamente va a votar apruebo. Obviamente, no sé si leyó. Sí, pues Arrate no sé si leyó la Constitución, pero va a votar aprovechemos- apruebo porque hay que votar apruebo. ¿Me entiendes? O sea, no... Oye, aprovechemos a propósito de eso, de revisar, viste que hoy circuló, o desde ayer ya circula profusamente, una lista de exministros y exministras de la Concertación y de la Nueva Mayoría que, a propósito de toda esta batahola, votan apruebo. Entonces, una lista donde aparecen 49 personas, pero es interesante porque yo creo que esta lista refleja, para estar de acuerdo con mis propias palabras, las dos almas de la concertación, ¿no es cierto? Y aquí hay laguistas súper reconocidos en esta lista. No, y además por hay gente, hay ejemplo, muchos laguistas duros. no, por eso, por ejemplo, Álvaro García, la Carola Toá, Carolina Toati. Francisco Vidal, La Adriana del Piano. José Antonio Veragallo, la Adriana del Piano, José Miguel Insulza, Nicolás Eizaguirre. Todas estas personas, la Sonia Chorne, todas estas personas son reconocidamente laguistas. Yo estuve reporteando un poquitito con mis contactos del laguismo y hay harta excepción de este primer momento, porque las elecciones se ganan entre una y otra opción. Y como las elecciones se ganan entre una y otra opción, y estamos en 2 meses de campaña, este mundo era como se tiraban los pelos. Con lo que hizo Lago. ¿Por qué el presidente hace esto? ¿No? ¿Por qué el presidente no orienta esta conversación? Pero además, en esta lista me parece súper interesante los que no están. Ah, ¿quiénes no están, Paula Por ejemplo, Walker? no hay nadie del Partido Radical.
Viste que el presidente del Partido Radical, el ex candidato Rechazo. Carlos Maldonado, va por el rechazo, lo anunció en sus redes sociales. Pero tuvimos un precandidato presidencial del Partido Radical, Gómez, por ejemplo. Gómez, José Antonio Gómez, no ¿Qué- está, qué y que dirige fue por- ministro. No hay, pero ¿hay radicales algunos? No, ninguno, no hay ningún radical, yo la revisé. No hay, pero sí hay desde la democracia cristiana, a propósito, lo vamos a conversar con el alcalde, hasta el PC. Hay DC, Claro. hay PS, hay PPD y hay, ¿No hay nadie del segundo piso? Partido Comunista, no, porque son ¿Del Lago? ministros, Ah. ministros y ministras. Claro, entonces son ex ministros. ¿Quiénes no están? No está Orrego, Ah, tienes razón. no está Peñailillo, Ah, tienes no razón. está Arenas, Tal vez no los llamaron. no está Marcelo Díaz. ¿Y por qué no los llamaron? Triste recuerdo. Es una posibilidad. Ah, no me ayude tanto. Claro, puede Poniendo ser su que firma. manchen. Se fijan ahí, toda esta gente que no está. Es como una elite también del laguismo, del También de es cierto. También sí, es cierto. No quieren cualquiera. Ellos eligieron. Oye, ya, avancemos con las figuras de la semana acá en Días Contados. ¿Quién es tu figura de la semana? Mi figura es Jimena Rincón. A ver. Hay que decir que cuando uno elige la figura de la semana no es necesariamente, es como cuando uno hace RT, no es que sea, digamos, un... No es que yo sea hincha de Jimena Rincón. Claro, no es que uno celebre necesariamente la actitud que esa persona ha tenido, sino que la consideramos noticiosa e incidente en el debate público. Sí, no, a mí me parece, a mí me llama mucho la atención y creo que ella ha brillado. Último tiempo, no sé si a la gente le guste cómo brilla, pero brilla. Lamentablemente para algunos. A mí me parece, son personajes ella es muy relevante en sí misma, ¿no? Como que no la veo, no ves tú el grupo de gente atrás siguiendo. Es una persona bastante, a mí me parece impresionante que esté cerca de Chaín, además. Tú dices Chaín. como personalista. Sí, Ya. sí, no es una ¿Sabes persona si que se vaya llevaban bien? mal. ¿Se llevan mal? Sí, Ah, Chaín y no es Rincón. que son Sí, del no, mismo- porque además cuando Aparte que fue a Chair, era presidente del partido. era el presidente del partido cuando ella era candidata. Cuando ella la bajan. Y la bajan y Chaín no salió a apoyarla ni nada por el estilo. No, ya no era presidente. Yo, sí. No sé. Sí. No sé, pero bueno, Chaín no es una persona una rinconista. No es un rinconista. una Mi rincón, una fugadista. Claro. O chainista. Un Una chainista. chainista. Y a mí hay una cosa interesante que es que ella ha puesto, y su grupo, Walker, Fuad Chaín y Rincón han señalado de que el tema aquí es que no es legítimo porque no lo votó una base de 30.000, 12.000, 30.000 porque 30.000 son los militantes, 12.000 son los que votaron en la última elección. Sin embargo, y la razón es porque el trámite para que ellos votaran significaba involucrar el servicio electoral, significaba postergar una cantidad era un trámite largo que iba a impedir que esto se lograra, la definición se lograra antes de ayer, o sea, para ayer, que había que estar el servicio electoral. Entonces, lo que hace es la Junta Nacional, que son 407 personas, lo que me parece a mí que no es poca gente la que decide. Y votó un 85% de esos 407. Claro, y el Consejo Nacional son 50 personas. Entonces, a lo que voy, que no es el Consejo Nacional de 50, no es la base. Claro, no votaron 4. Claro, Claro. son 407 personas, y está incluido el Tribunal Supremo. No sé, tiene validez. O sea, el argumento de ella me parece que no es tan contundente y es como por secretaría, ¿no? Creo que yo personalmente le preguntaría al presidente de la ADC por qué no optó por lo que yo creo que, bueno, es la pregunta natural que le vamos a hacer. ¿Por qué no optó por una libertad de acción? Claro, viene Felipe del Pin. Es interesante la movida que hace Jimena Rincón cuando anuncia este proyecto de ley para bajar el quórum de la Constitución actual a 4/7 junto con Matías Walker, porque de alguna manera se hacen cargo, se adelantan desde la mirada, digamos, de quienes apoyan este proyecto al resultado del 4 de septiembre si gana el rechazo. Pero hay quienes vieron esto como una especie de incitación a que se vote rechazo, que es lo que planteó en su momento José Miguel Insulza. Y sin embargo, si es que esa opción gana el 4 de septiembre, va a haber una alternativa que concita apoyo político. Y en ese sentido es una movida inteligente porque representa efectivamente Pero una ahí salida. Es ¿o no? interesante. ¿Cuál deberías, yo que ¿cómo se llama? Que celebro la elaborada
la elaborada argumentación que hace Lagos. A mí me gustaría, Jimena Rincón, una elaborada argumentación así también, y que asuma una tarea. O sea, hagamos un texto en donde digamos la manera como se va a reformar la Constitución o cómo vamos a hacer la nueva Constitución en el caso de que gane el rechazo. Sí, puedo decir Paula. que yo escuché ayer a Jimena decir con mucha certeza y seguridad que va a recorrer cada rincón, que Vaya redundancia. valga redundancia, Jimena Rincón visitará cada rincón del país para decir por qué hay que votar rechazo. Y eso es harto. Y por lo tanto, yo creo que una persona que hoy día es senadora y que está en ejercicio, sería súper bueno que ella transparentara también en qué tiempos lo va a hacer, cómo va a financiar. El rol del Parlamento, que cómo su va, parte exactamente, tiene cómo una va a obligación financiar como esa parlamentaria. visita, porque en ese sentido, bueno, ella tiene presupuestos públicos también. Entonces, yo dejaría esa interrogante para que en algún minuto le preguntemos a la senadora. Oye, vamos a hacer la pausa, vamos a seguir hablando de la democracia cristiana porque viene Felipe Del Pin, el alcalde que preside el partido y que ha estado en la noticia sin duda al cierre de esta semana. Antes, Wong tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, ya estamos junto a nuestro invitado de hoy, el alcalde de La Granja, presidente de la democracia cristiana, Felipe Del Pin. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Muy bien, Carola, muchas gracias por la invitación y poder conversar, ¿no? Bueno, ha sido una semana súper agitada, semana de Junta Nacional de la Democracia Así Cristiana, donde la mayoría decide que la postura oficial del partido tiene que ser el apruebo, y eso ha generado que dirigentes importantes decidan entrar en rebeldía con esa decisión del partido. ¿Por qué no se dejó libertad de acción? En realidad fue una semana bastante agitada, bastante tensionada, pero es la culminación de un proceso de discusión, de análisis, de reflexión respecto a la propuesta de Constitución, y que fue también muy tensionada, con muchas reuniones, con cartas que iban, otras que se respondían, pero la verdad que fue una buena junta donde pudimos debatir, como lo hacemos los demócratas cristianos, donde pudimos, ¿no es cierto?, estar más de 5 horas ahí reflexionando, escuchando. Más de 50 delegados a la Junta Nacional lo hicieron uso de la palabra. ¿Y por qué no dejamos libertad de acción? Porque a los partidos políticos no les corresponde. O sea, los partidos políticos deben tener propuestas. Y la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana propuso y convocó a un consejo extraordinario con el acuerdo del consejo, perdón, a una junta extraordinaria con el acuerdo del Consejo Nacional para tomar una definición sobre la propuesta del texto de salida. Aprobar o rechazar. Eso le corresponde a los partidos políticos. Lo otro, dejar libertad de acción, no, eso lo podrá hacer un club deportivo, lo podrá hacer una junta de vecinos. Pero lo hizo Renovación Nacional en el plebiscito de entrada, por ejemplo. Y a nosotros no nos parecía, nosotros creemos que ellos, ¿no es cierto?, bueno, como un partido de derecha, lograron salvar esa situación de esa manera, pero nosotros debemos ser tajantes. A mí no me gustan las medias tintas, ni ser ni chicha ni limonada. ¿Eres o no eres? Y en política es así de claro, ¿no? O sea, si tú entras, llamas a un proceso tan, ¿no es cierto?, importante, tal vez uno de los hitos más importantes del siglo XXI o de la historia de Chile, que es el 4 de septiembre, ¿no?, donde vamos a votar, vamos a aprobar. Tú no puedes aparecer diciendo, mire, usted haga lo que quiera, tome usted la definición. Somos un partido político de vanguardia, transformador, y que esperábamos, todos queremos, todos los demócratas cristianos queremos, una nueva Constitución. Eduardo Frei Montalva llama a una asamblea constituyente, es asesinado 1 año y medio después, ¿no? Y por lo tanto es lo que debe hacer la democracia cristiana, honrar también a Eduardo Frei. Hay dirigentes y dirigentes que consideran que esa actitud es excluyente, y así lo hicieron saber después de la decisión de la Junta Nacional. Tenemos un punto de prensa con las declaraciones de Jimena Rincón y de Fuad Chaín a propósito de lo mismo. Escuchen. Lo único que era vinculante era la votación de la base militante del partido, un militante, un voto. Lamentablemente la mesa directiva no lo aceptó así, tampoco quiso dar libertad de acción, y por lo tanto yo seguiré trabajando y difundiendo
mi opinión de este proceso, de este texto, defendiendo mis convicciones, que en este caso pasan por votar rechazo, para poder continuar con este proceso hasta tener una constitución como Chile realmente se merece. Creo profundamente que el sentir mayoritario de mi partido, de los militantes de mi partido, no está con la opción que ha tomado la Junta Nacional. En virtud de aquello, recorreré incansablemente cada rincón de nuestra patria para poder explicar cuál es el fundamento de mi opción rechazo. Creo que tenemos que, tal como lo hicimos el año 88, en que nos atrevimos a decir que no, en esta oportunidad, en democracia, para defenderla, tenemos que atrevernos a estar en contra y votar rechazo. ¿Por qué la elección no fue un militante, un voto? A ver, yo creo que hubiésemos ganado con un margen mucho más amplio, ¿ah? No tenemos cómo saber. No, créame, la Junta Regional del Maule, donde la senadora Rincón es su representante, unánimemente, después de debatir en una Junta Regional, acordó votar a prueba. La Junta Regional completa, el Maule completo, ¿no? Lo mismo sucedió en Atacama, lo mismo sucedió en otras regiones, en comunas. ¿Por qué no se tomó la definición con el sistema de un militante, un voto? Bueno, la verdad que no había tiempo, ¿no? Nosotros entramos, ¿no es cierto?, tarde en los procesos. Hacer una elección tiene que ser, ¿no es cierto?, una elección formal, con los representantes del CERVEL, los padrones validados por el CERVEL, ¿no? Además, eso significaba que teníamos que, bueno, tener todas las autorizaciones del CERVEL, poder imprimir votos, distribuirlos, y tener un periodo de campaña. Por lo tanto, no era fácil, y además, derechamente se lo digo, el partido quedó hasta con los sueldos y las imposiciones impagas y no teníamos plata ni para pagar la luz. No había plata. No había plata, los tiempos no calzaban, y siempre las decisiones se han tomado en la Junta Nacional. Que digan que no fueron consultados, que hubo debate, hubo de todo. Pero más allá de eso, lo importante es que la democracia cristiana aprueba, y el llamado es a todos los camaradas, por más encopetados que sean, por más de la élite que hayan sido, ¿no es cierto?, que asuman los compromisos acordados en la Junta. El camarada más humilde, más sencillo, cuando el partido le dice, mira, esto acordamos, ¿verdad?, él dice, sí, esto acordó el partido. Y yo tengo los chats, ¿verdad?, de mucha gente que votó por el rechazo y dice, mira, el partido, la Junta acordó apruebo y yo voy a estar con el apruebo. Eso nos corresponde a todos, ser demócratas. Eso es un acto de democracia. Si yo no respeto las normas, las reglas, los estatutos de mi partido, ¿qué me queda para afuera? ¿Qué me queda para afuera? Entiendo, Felipe. Hay una disputa al interior de la democracia cristiana entre una élite de dirigentes y otros dirigentes que están más cercanos a las bases, por decirlo de alguna manera. No, yo no diría disputa. Es que como dice lo de encopetado, como que... No, encopetado me refiero a que han tenido altos cargos. Que son muy importantes. ¿No es cierto? Representación, no. Yo, mira, he conversado con Ignacio Walker, conversé con Andrés Saldívar muchas veces, ¿no es cierto?, con el Juan Carlos Latorre. ¿Todos por el rechazo? Todos por el rechazo y por la libertad de acción. Pero había que conversar, había que dialogar, ¿no? Y yo les reconozco a ellos todo su trabajo, pero los tiempos cambian. Y yo quiero decir acá, ¿por qué un alcalde de La Granja, que viene de las absolutas bases, yo no me forjé no me forjé en los círculos de poder, ¿no? Yarna Proboste no se forja en los círculos de poder. El alcalde Pato Ferreira, ¿no?, nos apoya la Claudia Pizarro, la Cecilia Valdés, ¿no? Héctor Barría, la Franz, toda la mesa viene de extracción netamente de base y que hicimos todo un trabajo, ¿verdad? O sea, eso yo creo que son signos de los tiempos también y deben ser leídos así. La base quiere una directiva más cercana al territorio, que esté más cercana a la gente, porque con mucho respeto, muchos de mis camaradas, exministros, ¿no?, exdirigentes del partido, se alejaron de la gente, se alejaron del territorio, dejaron de representar y hacer sentir las necesidades de la base. Y nosotros estamos ahí. ¿Y tiene como presidente del partido usted a estos dirigentes en rebeldía que dicen, no solo vamos a votar rechazo, vamos a hacer campaña por el rechazo? ¿Usted cree que corresponde algún tipo de sanción, de tribunal de ética del partido, este tipo de declaraciones? Mira, nosotros no vamos a entrar en esa discusión hoy día.
lo hemos conversado en la mesa, apelamos a la conciencia cívica de cada uno de nuestros camaradas, de nuestros militantes. El partido habló, la Junta habló, es una Junta legítima, porque yo te digo, Carola, fueron 2 vicepresidentes al CERVEL a pedir que se estableciera que nuestros órganos no estaban legitimados. El CERVEL dijo sí, están legitimados. Ok. Por lo tanto, aquí hay que ser demócratas hasta que duela. Porque yo no entiendo que una persona, un camarada nuestro, que ha desarrollado su vida en el partido, o sea, cuando las votaciones no son favorables a ellos, entonces esto está legitimado, no se consultó acá. Yo creo que se buscan argumentos. ¿Quiénes ¿no? fueron los que fueron al CERVEL, los vicepresidentes? Bueno, la vicepresidenta Joana Pérez ¿Ya? y Diputada. el vicepresidente Yanni Rivera. Ok. Y el CERVEL les contestó que no era así. Ok. ¿Ah? Dijo que estaba todo Estaba en todo regla, ok, todo en fin. regla. Déjeme hacerle la siguiente pregunta. Fuad Chaín fue su antecesor, fue el presidente de la Democracia Cristiana. Durante el gobierno de Sebastián Piñera trató de articular una cosa como de la Democracia Cristiana como bisagra. Y el estilo suyo es muy diferente. ¿Cómo evalúa la presidencia de Fuad Chaín, el único convencional constituyente Mira, hoy día por el rechazo? Yo debo de reconocer que él es una persona inteligente, muy capaz, con mucha energía. Pero en la política se la hacemos en forma colectiva. ¿Ya? La hacemos en forma colectiva. La política no es individual. Y nuestro estilo es de poder, ¿no es cierto?, ser un equipo, entregar distintas responsabilidades. Incluso, te lo digo, hablamos de que las vocerías sean ocupadas por todos nuestros dirigentes. Lo encuentra personalista, Fuad. Yo creo que son estilos de hacer política no solamente de una persona, sino que se establece. ¿Quién es el líder? El líder es el presidente y entonces solamente habla el presidente y el presidente toma las decisiones. Yo no creo en eso. ¿No? Ok. Yo creo que en un partido político, por eso decimos apruebo y sale el partido como un equipo, como un colectivo, a difundir esta nueva constitución y a pedir el voto en el territorio, ¿no? Y a través de redes sociales, hacer la campaña pidiendo la prueba de la nueva constitución. ¿Fuad Chaín fue un buen presidente de la ADC o le hizo daño al partido? Todos tenemos aspectos positivos y negativos en nuestras gestiones y algunas neutras. ¿verdad? Yo no hubiese ido a conversar a la Moneda con Piñera solo, yo no lo hubiese hecho. Yo le consulto a la mesa y escucho, ¿no es cierto?, a aquellos que no están de acuerdo, a la disidencia, y consigno en el acuerdo el voto de ellos. Pero tomaremos, ¿no es cierto?, un acuerdo. ¿Eso pasó después del estallido, Felipe? No, yo ¿O creo que antes? no, fueron distintas visitas a la Moneda donde la mesa nunca se informó. Yo era parte de la mesa, yo nunca me informé. Me informaba en la noche por la televisión. Pero ¿Usted cree que eso le hizo mal al partido? Yo creo que le hizo muy mal. De hecho, nos aisló, quedamos solos. Y en la política habíamos caminado durante muchos años con los sectores de la centroizquierda, el Partido Socialista, PPD, el Partido Radical, quedamos solos. Y algunos dicen, no, es que ustedes se acercan a la izquierda. La democracia cristiana nunca estuvo con la derecha, Carola. Nunca, salvo el 73. Que hasta el día de hoy a muchos nos pesa, digámoslo. ¿Verdad? En un periodo de 6 meses, la democracia cristiana forma el CODE. Pero antes, toda la historia de la democracia cristiana es caminar solos, ¿no? Pero también estando en gobiernos de centro-izquierda, como el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el gobierno de Juan Antonio Ríos. Estuvimos ahí. Y después todo lo que fue la lucha contra la dictadura, donde nos unimos a todos los partidos de centro-izquierda-izquierda, ¿ya? Y el no, y después ahora los gobiernos de la concertación. ¿A dónde se ubica dónde se debe ubicar la democracia cristiana? Y esto lo planteamos, disculpa, ¿Sí? Lo planteamos súper claro en la campaña, lo hemos planteado súper claro en la Junta Nacional. El partido es un partido de centro-izquierda y que se autodefine transformador y vanguardista. La senadora Rincón habla de este plebiscito y hace la comparación con el plebiscito del 88, del sí y del no, y ella va por el rechazo. Me gustaría saber cuál es su opinión, pero eso lo vamos a conversar en la mesa con Paula Walker y Juan Diego Montalva. Okay. Recordemos, Felipe, el momento en que la Junta Nacional decide que la postura oficial de la democracia cristiana es apoyar el apruebo. Con una participación de un 83,74% de esta Junta Nacional, los resultados son: apruebo 216 votos, que corresponden al 63,50%. Bueno, ese fue el momento en que la mesa directiva, con sonrisas en la cara, da por, digamos, triunfador la opción apruebo
para hacer la postura oficial de la democracia cristiana. Y yo te preguntaba, Felipe, antes de incorporar a Paula y Juan Diego, aprovecho de presentártelos. Hola, Paula. ¿Cómo está Juan Diego? En la conversación sobre esta comparación que hace Jimena Rincón, que no es primera vez que la hace entre el plebiscito del año 88 y y ella va por el rechazo. ¿Qué te parece eso? Bueno, a ver, yo quiero decir que tampoco fue fácil el año 88, ¿ah? Poder... La época cristiana estaba toda con el no. Sí, pero previo a eso había que inscribir el partido como partido político para participar del plebiscito. Ah, sí. Y yo te voy a decir que eso fue una decisión bastante dura. Habían dirigentes de muy alto rango, muy alto nivel dentro del partido, que no querían, yo lo voy a decir, pero entrar en la trampa posible. Patricio Aylwin, el expresidente, no estaba muy convencido de inscribir el partido. ¿Por qué? No entiendo. Porque lo que decíamos nosotros, ya estaba en contra de la inscripción del partido en ese momento. Era que estábamos en contra, como muchos sectores. Quería reconocer a la dictadura. Son los progresistas, ¿no? Los chascones. Porque era validar. Así es. Ya, entiendo. Era, ¿no es cierto?, validar un proceso que iba a ser fraudulento. Como fue en los 80 el plebiscito de la Constitución. Adolfo Saldívar, Narciso Ureta, Ramón Briones, Hernán Bocelán eran de la tesis de inscribir el partido, que a la dictadura la derrotábamos ahí, pero para eso teníamos que tener apoderados, tener toda la infraestructura. Y así se hace. Inscribimos el partido, ¿verdad? Pero eso fue difícil. Yo recuerdo que Adolfo Saldívar en alguna comuna, hasta un par de empujones, ¿no es cierto?, le llegaron a Adolfo, o sea, porque no resistíamos a ese proceso. Y se decidió. Y cuando nos inscribimos fueron todos los demócratas cristianos respetuosos de los acuerdos de la Junta Nacional, como debe ser un militante disciplinado, que es demócrata además, que se somete a una aprobación en lo que corresponde. Nos inscribimos en ese momento. Y estuvimos, claro, todos por el no, es eso. Y sumamos, ¿verdad?, a todos nuestros camaradas y fuimos activos en la campaña. Hoy día no hubo ni un demócrata cristiano que votara sí. Debe haber habido. Y yo espero que los que estaban por eso se fueron antes. Claro. Se fueron antes. Pero Rincón equipara el no con el rechazo. Yo lo estoy leyendo mal. Mira, la verdad que hoy día, yo digo, aprobemos. El partido dice, hay que aprobar. Eso es lo medular, eso es lo importante. Los camaradas que tienen una opción distinta, Erika Edo me ha dicho, el jefe de bancada, mira, Felipe, yo no estoy por el apruebo, pero no voy a hacer campaña por el rechazo. Y el acuerdo de la Junta es, ok, libertad de conciencia, pero en la urna. Que no. Ahora, si eso alguien no lo entiende, es que tiene un problema de comprensión lectora, ¿verdad? O sea, derechamente, porque dice, en la urna usted ejerce su libertad de conciencia. Sí. Paula Walker. Felipe, buenas noches. Buenas noches, Paula. Comentábamos hace toda la semana, hemos estado comentando desde que terminó el proceso y se entregó el texto, que los 2 meses que vienen por delante son meses complejos porque van a estar puestas arriba de la mesa los argumentos del rechazo y los argumentos del apruebo. Y en general hay un sector de la gente a quienes nos interesa y buscamos la información, leemos, estamos en esas conversaciones. Pero hay un enorme sector de las personas que por distintas razones, que no somos nadie para juzgar en el fondo, no están ni interesadas, ni creen que una constitución les va a cambiar la vida, y sienten que tienen la vida que tienen, como sea que sea, y que realmente su interés es muy bajito. ¿Por qué no nos cuentas cómo se vive en tu comuna y con qué te has encontrado en ese sentido? Porque habrá que orientar las conversaciones, las campañas, con argumentos que le hagan sentido a las personas. Mira, la verdad que no solamente en la granja, no hay una realidad. Nosotros vivimos permanentemente informándonos y hacemos, ¿no es cierto?, whatsappeamos, cambiamos, ¿no es cierto?, de canal, una noticia, un programa de noticias de conversación como este, vemos un rato acá, escuchamos a una persona, pero ese no es el normal del país. Y uno le pregunta a la gente, dice, no, o sea, es que yo, la verdad que para estar escuchando tanta diferencia, tanta discusión me canso, yo por lo tanto veo otras cosas. Ese es el normal, nosotros somos bichos raros y esa es la realidad.
vivimos en esto. Los que estamos preocupados de la prueba de rechazo. Somos, no. Del detalle, la Del detalle política. de todo el día, de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el país. La gente derechamente no está discutiendo, no está en la gran mayoría, no lo ve. Por ejemplo, yo te contaba atrás, ¿no es cierto?, en un momento me encontré hoy día con un amigo que trabaja conmigo, le digo, ¿y cómo está la cosa en la calle? ¿Qué dice la gente? Y me dice, mira, tuve un asado con compañeros de colegio, 45 años más o menos. ¿Ya? Que me perdone el Alex si le puse más años, pero más o menos en eso anda. ¿Ya? Entonces le decía, bueno, después del asado, dice que ya entraron al tema de la prueba y le dice, bueno, ¿y cómo estamos? La gran mayoría por el rechazo. Y le dice a uno, ¿por qué tú vayas a rechazar? No, es que no me gustó que trataran de bajar la canción nacional. Eso que nos ha llevado alegría y triunfos. Ya. ¿Ah? O sea, en realidad hay gente que se queda con eso. Lo que debemos hacer nosotros, los partidos políticos, los movimientos sociales que estamos por el apruebo, es informar, hacer pedagogía. La canción nacional está en la Constitución. Está en la Ha sido Constitución, prohibida. y está el cóndor y el huemul, ¿no es cierto? Y si este señor se bañó o votó desde la ducha, esa es una anécdota, mala anécdota, que desprestigió a su grupo, ¿no es cierto?, a los constituyentes. Este señor Rojas Bades, que mintió, que nos hizo creer que tenía cáncer y que necesitaba como 50 millones, 400 millones para pagar el tratamiento, mintieron. Eso quedó en el pasado. Hoy día lo que importa es lo que se escribió, es lo que se nos propone. Y eso es lo que debemos hacer. Y va a ser la democracia cristiana con sus territoriales, presidentes comunales, con sus alcaldes, concejales. Vamos a recorrer las calles, vamos a recorrer el país diciendo, por esto debemos aprobar, por los derechos sociales, para que una persona no tenga que esperar 30 años por tener una vivienda. Hoy día se consagra, ¿no es cierto?, en la Constitución el derecho a la vivienda. Hay familias que esperan 30 años. Eso para muchos que están, ¿no es cierto?, en otro nivel, les cuesta creer. Pero cuando tú tienes una familia, Juan Diego, una familia que vive, duermen 5, 6 en una cama. En una cama, ¿tú lo entiendes eso de una mujer jefa de hogar? ¿Cómo sale a trabajar al día siguiente? ¿Y cómo le explicas eso? Felipe. Pero O sea, solo para esas terminar, ¿cómo una constitución puede hacerse cargo del hacinamiento, por ejemplo, ese ejemplo que tú pones? Si hay, ¿no es cierto?, si el derecho a la vivienda está consagrado en la dignidad, en la Constitución, será el Estado el que tendrá que buscar los recursos para dar respuesta. Yo no sé que no es inmediato, ¿verdad? Yo sé que esto no va a ser en 2 años, 3 años, se demorará. Me dirán, oye, es que los recursos económicos no están. Haremos una reforma tributaria, como la que se está desarrollando hoy día, o va a comenzar a discutirse hoy día, y haremos otra, hasta que contemos Felipe. con los recursos. ¿Sabes por qué, Paula? Porque Chile tiene los recursos económicos. Lo que pasa es que están súper mal distribuidos. El 1% de la población se lleva el 27% del PIB, de la torta que tiene este país. Por lo Felipe, tanto, la democracia cristiana no forma parte, no integra este gobierno. así es. Con mucho dolor, No. dicen algunos. No, para nosotros no. ¿Tú crees, pero si tú crees que hay la gente de la democracia cristiana que está por el rechazo, es un castigo al gobierno, un castigo al sector, a este nuevo conglomerado que no lo incluyó? Mira, yo la verdad que yo espero que no se tenga una visión tan inmediatista, ¿no? El gobierno tiene la obligación de hacer una buena gestión. Nosotros no hemos pedido entrar al gobierno, mantenemos contacto, nos hemos reunido con el presidente Boris, con el ministro Jackson, con la ministra Isquia Siches, nos hemos juntado con los demás partidos Del conglomerado gobernante. No de todos, con los socialistas, PPD, radicales. Yo me he reunido, tomamos desayuno hace pocos días juntos, conversamos. No es un tema nuestro. ¿Sabes? Yo creo que hoy día lo que importa, Juan Diego, es que, digamos, mira, separemos al gobierno, que el gobierno ojalá tampoco esté. ¿Ay? Que el gobierno informe, ¿da? Que el gobierno informe. Y que el gobierno se dedique también a arreglar todas sus problemáticas que tiene en el interior, porque tenemos un presidente muy capaz, muy inteligente, con muy buenas intenciones, pero derechamente los asesores a veces no son los mejores, y eso está reconocido hasta el interior del gobierno. ¿Y por qué no entendí lo de los asesores? No, o sea, yo creo que hay ministros que no están a la altura, hay personas que se han equivocado, ¿no? Y obviamente ese es un problema que tiene el gobierno, que ojalá lo pueda mejorar y se hacen los esfuerzos. Yo sé que
que se han hecho esfuerzos por mejorar, para que podamos avanzar y la discusión no esté centrada ya en el gobierno, sino que la discusión sea en cuál es esta propuesta de constitución, analicémosla, discutámosla, cómo beneficia a las regiones, cómo, ¿no es cierto?, los municipios son beneficiados también para contar con menos recursos e invertir en el territorio. Pero hagámonos cargo, Felipe, de las críticas a la Constitución. Por ejemplo, el presidente Ricardo Lagos expresa su preocupación por el régimen político o el sistema político, que es lo que principalmente se critica, ¿no? Se pregunta, Lagos, ¿se va a tener un régimen presidencial o de parlamento? Si se escoge el semipresidencial, lo que este semipresidente tendrá es un sindicato de parlamentarios pidiendo fírmeme esto y esto. ¿No recoge usted que detrás de la preocupación por cómo ha quedado el sistema político hay motivos, hay argumentos? Mira, a mí la verdad que hay un tema ahí en el sistema político que no me parece, y es que los parlamentarios, ¿no es cierto?, puedan generar gastos a través de programas y proyectos de... Eso yo creo que es potestad y facultad del presidente de la República, porque la billetera se maneja desde el gobierno. Entonces, tú en un momento puedes decir, mira, necesitamos construir caminos, necesitamos construir puentes, y se aprueba una ley, pero, bueno, ¿quién determina? ¿Quién es el responsable del gasto fiscal? Felipe, ahora, disculpa, ¿hay que darle más facultades a la Cámara de las Regiones? Sí, hay que darle más facultades, de tal manera que esto sea más parejo, ¿no es cierto?, hay un contrapeso mayor. Pero a mí no me gusta cuando dicen, oye, es que tenemos 200 años de tradición del Senado. Seguramente el Senado tiene más años, viene desde la época de los romanos, ¿no? El Senado romano. Y ahí hay que hoy día generar y estar de acuerdo a los cambios, mirar al Chile del siglo XXI, y no me hace cuestión que no haya Senado. Felipe, hay un punto, me parece interesante esto de que tú cuestiones el hecho de que, o sea, tú focalizas en el presidente la decisión de gastos, ¿no? Algo que la Constitución no deja tan claro, esta propuesta de Constitución. No, claro, establece que los parlamentarios pueden. Entonces, me parece interesante que tú digas que no estás de acuerdo con eso, y ahí, tomando lo que yo decía de Lagos, la democracia cristiana podría preparar un documento en donde señale cosas que podrían ser cambiadas en la actual Constitución o que necesitan reforma. ¿Ustedes están dispuestos a hacer un documento? Mira, nosotros hemos estado revisando, tuvimos un equipo constitucionalista muy bueno, dirigido por Claudio Troncoso, donde también estuvo Andrés Saldívar, Ignacio Walker, Javier Couso, y estuvo Augusto Quintana. Y también la Alejandra Pres, ¿no? Y otra cámara más. Sí. Y gente de primer nivel, estuvieron desde el año 2010 preparando una propuesta constitucional. Desde el año 2010, han pasado ya 12 años. De esa forma se logró. Y hay cosas que a esa comisión no le parecen, otras que sí les parecen, ¿verdad? Y cuando hoy día, ¿no es cierto?, tomemos la decisión el 4 de septiembre, serán nuestros parlamentarios los que hagan las propuestas que tienen que hacer, pero entendiendo que primero hay que aprobar. De aquí partimos, y no como dice la derecha, oye, no, mira, rechacemos para reformar. No le creemos nada a la derecha, porque nunca cumplieron su palabra. Hicieron que Elwin con Jarpa firmaran un acuerdo, no lo cumplieron. Y Ignacio Walker firma un acuerdo, no se cumple. ¿Por qué le vamos a creer a ellos? Cuando a ellos está este modelo, esta Constitución del 80, ¿no?, que ha sido reformada, y estamos de acuerdo en eso, no les acomoda, les queda súper bien. Ellos van a tener la llave para decir qué cambiamos, qué no cambiamos, cuándo cambiamos. Paula Walker, te va a hacer la última pregunta, Felipe, porque ha pasado volando el tiempo y se nos acaba. Probablemente, o ya están trabajando, o eso debiera ser lo que viene en un punto. Trabajar por el apruebo significa unirse a otras fuerzas políticas. Significa trabajar, discutir, conversar, buscar la manera de hacer llegar esos conocimientos, y eso significa juntarse con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con otras organizaciones que probablemente ustedes se sienten o más lejanos o por eso no son parte del gobierno. En ese sentido, ¿qué piensas de en política? Siempre cuando uno tiene un enemigo común o un propósito común, ocurren las alianzas más increíbles. ¿Qué piensas de eso? No, nosotros hemos inscrito el partido anoche, ¿no?
por el apruebo obviamente en el CERVEL y como partido en forma individual vamos a hacer la campaña. Individual. Individual. No vamos a estar en la franja por el apruebo de todos estos partidos, a los cuales respetamos, consideramos, valoramos, con quienes hemos construido historia, ¿no? Pero vamos a estar en forma individual como partido. Nos vamos a coordinar seguramente para hacer campaña en el territorio, principalmente con el Partido Socialista, el Partido PPD, el Partido Radical, ¿no? Podremos tener buenas conversaciones, diálogos, pero ¿El Partido Radical va por el rechazo? Apruebo y dignidad, nosotros ahí no estamos en apruebo y dignidad. No vamos a estar, ¿no es cierto?, seguramente en ese conglomerado. ¿El Partido Radical entonces va por el apruebo, pero algunas figuras por el rechazo? Yo entiendo, están ahí. Yo anoche recibí, ¿no es cierto?, una declaración del Partido Radical donde todos firman por el rechazo y en definitiva en eso yo creo que va a estar el Partido Radical y creo que fiel a su historia el Partido Radical debería estar ahí, pero eso es una definición que deben tomar los correligionarios y que lo hagan de una forma... No entendí, ¿la carta dice que van por el apruebo? No, perdón, sí. Con razón, yo decía cómo van a hacer campaña. Ya, pido disculpas ahí, Miguel Moreno me va a liquidar, Robles me van a liquidar. No, por el apruebo todo, el Partido Socialista, Comunista, Frente Amplio y Comunes, en fin, tanto ellos. Nosotros vamos a llevar nuestra campaña, vamos a enviar nuestro mensaje, ¿no?, hacia aquellos que han confiado en la democracia cristiana y diciéndole a la gente, mira, aquí está una democracia cristiana que se declara transformadora, que se declara de vanguardia, protegiendo a los sectores populares, a los más vulnerables, ¿no?, y también a los sectores medios, estos sectores medios que pasan un día, ¿no es cierto?, de tener trabajo a la pobreza inmediata cuando alguien se enferma o se pierde el trabajo. La precariedad, la precariedad rondándote. Y en el territorio, potenciando nuestros candidatos a alcaldes, nuestros concejales, ¿no? Tenemos 54 alcaldes, más otros independientes, y 360 concejales. Tenemos pocos diputados, 8. Muy buen equipo de diputados en todo caso. Y 5 senadores. El 10%. ¿Ya? Pero tenemos un tremendo número de alcaldes y concejales. Esa es nuestra fuerza para explicar la Constitución, hacer pedagogía, ¿no? Y también decir, mira, votemos apruebo porque están los derechos sociales, el agua inapropiable, vamos a cuidar y proteger el medio ambiente en un tiempo en donde derechamente yo la he escuchado a ustedes hablar, ahí estaba sentado yo afuera, y la he escuchado hablar respecto de todo lo que es, ¿no es cierto?, el cambio climático. Esto derechamente, si la temperatura, todos sabemos, sube 2 grados, ¿no?, nos en el cocinamos. planeta, nos vamos a cocinar. Vamos camino al horno. O sea, Felipe es del responsabilidad Pin. con nosotros y con las Generaciones que vienen, con claro. nuestros hijos, nuestros nietos y con ustedes que son tan jóvenes, generaciones anteriores a mí. Muchas gracias. El PIN viene mañana también, ¿eh? Mañana, sábado, domingo, lunes. Muchas gracias. Califica. Gracias, Felipe. Gracias. Muchísimas gracias por la conversación. Y hasta la No, próxima. muchas gracias. Pausa y ya seguimos con Días Contados. De regreso con la última parte del programa. Oye, decíamos, qué semana más larga, que partió con la conversación que tuvimos con Fernando Bate y con Patricio Fernández acá en el estudio, poquitas horas después de que se había cerrado el trabajo de la convención. Revisemos algunas de esas declaraciones y las comentamos acá en el estudio. Este fue el gran error de las izquierdas. Si hubo un error en las izquierdas, en la izquierda al interior del proceso, fue arrinconar a la derecha que estaba más dispuesta. Yo eso lo constato de manera nítida y clara. ¿Estás de acuerdo, Fernando? No. O sea, yo diría, ojalá hubiera sido posible. Ojalá hubiera sido posible una cosa distinta. Yo creo que pudimos haber hecho más esfuerzo. Hay un reconocimiento, en todo caso en ese momento nada hacía presagiar, como dice Carlos Pinto, que, digamos, se iban a fijar posiciones desde la centroizquierda contra el texto de la convención a las poquitas horas. Sí. Ahora, yo en esto estoy súper de acuerdo con Patricio. Creo que la conversación en la convención fue arrinconando a la derecha. Y yo creo que hay ahí un germen de error que puede pasar la cuenta, fíjate. Yo creo que la definición de que esto es mío y tú no tienes nada que hacer es como la venganza, una revancha. Es como este lago es mío, este país es mío y el resto que no piensa como yo no cabe. No, que es el argumento de Lagos, de una constitución partisana. Por cierto, y tú sabes lo que es partisano, ¿no? Yo me fui a buscar a
El diccionario de la Real Academia Española. Obvio. Partisano es igual a guerrillero. ¿En serio? Sí. Mira. Sí. Yo no sé por qué tenía una impresión de que el partisano era como un cortesano en un punto, ¿no? Pero el partisano... Yo creía que venía de partido. No, el partisano es como un... O de parte. Es equivalente a un guerrillero que en el fondo como que todo el mundo anda desordenado y nadie le obedece mucho a nadie, ¿no? Como una... Bueno, pero lo que quiero decir con la cuña del Pato, yo creo que uno no puede pretender que solo su argumento es el válido y no está disponible a conversarlo con nadie. La derecha tuvo una baja, ¿cómo se llama? Una baja representación en la Convención Constituyente, pero no necesariamente eso implica que no se le incluyera en los textos, en los acuerdos y en las conversaciones. Y yo creo que ahí hay un error, y hay un error que las nuevas generaciones debieran valorar. Uno en la familia aguanta todo lo que haya dentro de la familia, más o menos, y no expulsa. O sea, bueno, la casa Claro, porque eso tiene un costo muy alto. ¿Qué es lo que está pasando con el nuevo texto? Partisano, partisana, miembro de un grupo civil organizado para la resistencia clandestina que actúa contra la autoridad o contra el ejército invasor, alude particularmente a los miembros de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, lo usamos claro. Como, y digamos que la Convención Constituyente fue elegida democráticamente, correcto, por votación nacional. Fuimos a votar de manera libre e informada. Por lo tanto, también hay un punto cuando uno les llama a ellos partisanos, pues. Claro. ¿No? Oye, sí, a mí Juan Diego. Sí, yo lo tenía pensado, fíjate, yo fui varias veces a la convención, me interesaba ver lo que pasaba. Y ahí yo siempre critiqué mucho dentro le decía a los convencionales, este famoso toldito que tenían afuera, que acuérdense que empezó en verano la convención, en donde separaba cada loquito. Empezó en verano. No, ¿sí? No, pues empezó en julio. Bueno, pero era pusieron un toldito en el verano. Sí, pusieron un toldito en el verano por el hecho no la portillemos por mi teoría. Tenían este toldito porque había mucho sol, entonces ellos ahí separaban cada uno a hablar y a pegarse su show, en donde decían de que había, no sé, convención contra el Poder Judicial, claro. Y yo le decía, saquen ese toldo para que dejen de hacer show. Y después la otra cosa que era impresionante era que... Eso es como Donoto. Me da risa, sí, es muy Donoto. No, pero es que de verdad hubiera funcionado. No, y lo sacaron, debo decir, lo sacaron. Ya, pero siguieron hablando hasta el final. No, pero hablaron menos. Esto fue después de la elección, de esa famosa elección de la mitad del año. Ah, de la nueva mesa. Claro, y después lo otro que era terrible era como ver, uno iba a la convención y en los jardines estaba todos los convencionales estaban grabando videos, haciendo material para colocar en las redes sociales. Y yo ahí decía, ¿por qué no se van para adentro? ¿Por qué no trabajan en silencio? Porque no son lo que han hecho tradicionalmente los políticos. También hay que aceptar ese hecho. Para bien o para mal, son digo. diversos. Son otra cosa. Sí, bueno, eso me dicen también. Oye, Cristian Monkever, convencional constituyente de Vamos por Chile, estuvo también esta semana conversando con nosotros. Esta es una de las declaraciones que nos dio. Yo creo que la Constitución del 80 murió el plebiscito. De entrada, ahí se evaluó la Constitución del 80. Yo creo que eso de todas maneras. Y muchos dijimos, no más. Y me parece bien que sea así. Y yo soy un convencido de que esto debe ser así. La generación de la derecha de los 90 está jubilada, no existe. No queda nadie. ¿No existe? Hablo por mi partido. Pero Carlos Larraín sigue presente. Pero Carlos Larraín sigue siempre presente. Pero sí, siempre están todos presentes. Oye, la Constitución del 80 murió, eso lo está... Toda la derecha dice eso ahora. Y lo que viene, según decía ayer en declaraciones a Mega, Evelyn Matei, es la propuesta de un tercer texto. La derecha en su conjunto se compromete a hacer una propuesta. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que queda por ver. Es que fue muy gracioso porque fue... Y mira, yo tengo que adivinar lo que fueron las últimas palabras. Me has dejado hablar hoy día, Estamos todo el rato. Dadivosa, generosa, no partisana. No partisana. No, yo soy más partisana que tú. Sí, obviamente. No, ¿sabes qué? No, un tema que me preocupa a mí de verdad y que es que el gobierno, ¿cuál es la estrategia del gobierno?
¿Qué está haciendo? Mira, yo estuve preguntando hace poco, bueno, me imagino que tendrá un equipo Giorgio Jackson, dado que es la Secretaría General de Presidencia, para justamente recibir esta cuestión. Lo confirmamos. Sí. Tiene un equipo constitucional trabajando porque se le viene... Porque claro, eso es lo que digo yo. Me dijeron que en Hacienda había un equipo. Yo decía, bueno, ya, obviamente Marcel siempre hace la pega. ¿Para financiar los derechos sociales? No, Marcel tiene que... O sea, si gana el apruebo el rechazo. ¿Qué haces tú si gana el apruebo y se gana o gana el rechazo? Porque 5 de septiembre, ¿no? Gana el apruebo, tienes que empezar a generar un montón de leyes para la transición. Claro, de leyes, impresionante, una relación con el Parlamento que no te la regalo. Los deditos, voy a recordar. Momento dedito. Gobierno reformista. Gobierno feminista. Gobierno ecológico. Y dijimos para integrarlo a ustedes, dije, gobierno... reformista. No, gobierno de la transición constitucional. Correcto. Y eso significa gobierno que tiene que seguir al día siguiente, gane el apruebo o gane el rechazo. Por lo tanto, en ese punto, el presidente Lagos tiene mucha razón. Es decir, pensemos que gane el apruebo o gane el rechazo, el gobierno tiene que seguir gobernando. Pero eso lo dijo Boric, ¿te acuerdas? Pero lo dijo tempranamente y lo bajaron. ¿Lo de Boric? ¿Te acuerdas que al día siguiente salió todo el mundo? Lo dijo en Argentina, la primera vez que habló de un plan B. Y saltaron todo el mundo diciendo que no, que el Estoy pensando en lo que dijo la semana antepasada en Arica, a propósito de que Giorgio Jackson había dicho que era muy importante para el programa del gobierno que se aprobara la Constitución, y después el presidente dice, la democracia va a seguir funcionando el 5 de septiembre, lo dice en Arica. La vocera también. Oye, se nos acabó el programa, se nos acabó la semana en días contados, pero no puedo irme sin preguntarte, ¿qué te notaste en la mano, Paula Bocart? ¿Usas la técnica escolar para no olvidar las cosas? Es que es mi agenda. Pero a mí me pasaba que se me borraba, porque con la transpiración de la mano, entonces pues me lo escribí acá. Ya, ¿y qué dice? ¿Podemos saber? Que te voy a llamar a la Belén, que tengo una reunión y no voy a poder ir. Llamar Belén. ¿Y el anillo no te lo pones en el lado? Es que no uso anillo. Ya. Don Francisco me confesó que se ponía unas cosas. ¿Sí? ¿Para acordarse? Sí. ¿O así como para protegerse del mal de ojo? Que se ponía, no sé, sí, porque yo tengo una amiga, supersticioso. Yo tengo una amiga que se cambiaba el anillo, después me miraba y me decía, póngame el anillo. Bueno, totalmente, pasa totalmente. Sí. ¿Algo más que agregar? Nada más que agregar. Nada más que agregar. Que descansen, excelente fin de semana para ustedes, queridos. ¿Viste? Se acordó de algo. ¿Sabes quién va a tener mucha pega? Pero mucha pega, y se le va a ver aquí es Camila Vallejo. Bueno, yo creo que ella va a ser la persona que va a tener que... Empieza en Puerto Montt la gira para, digamos, informar a la población, lo que obviamente es visto desde la oposición como una gira para apoyar a la prueba. Nos vamos, muchísimas gracias por la compañía, nos encanta acompañarlos cada noche en Días Contados. Hasta la próxima.